Hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga. Qué bueno es poder estar en la casa de Dios esta mañana y poderle decir a Él: Señor, eres fiel. Digámosle a Él: Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación en generación, te alabamos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Tú eres Señor. Te alabamos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Tú eres Señor. Señor, tú eres fiel. Señor, tú eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación en generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Tú eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Tú eres Señor. Gracias, Señor. Tú eres fiel, siempre fiel. Gracias, oh Dios. Amén. Que el Señor los bendiga. Que tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Que tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Solo en ti yo soy libre. Este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. En las tinieblas huyan ante ti. Avívame y dame
está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Vive, vive. Desciende con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no
que hablarlo, profesarlo, hablarlo. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro, cuando el milagro pase todos los días. Hoy vamos a estar hablando de un imperio que no sería jamás destruido, que no será jamás destruido. En los tiempos de Daniel había un imperio que era el de Babilonia. Iban a levantarse otros 3 imperios y luego una alianza. Y en medio de todo esto, Dios iba a levantar un imperio que no sería jamás destruido. Usted está invitado a ser parte de ese imperio que no será entregado a nadie más, que perdurará por siempre. Ahí nuestras vidas estarán verdaderamente seguras. Hoy vamos a estar hablando sobre Daniel capítulo 2. Bienvenidos. Capítulo 2 del libro de Daniel. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: He tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: Diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido, y no me mostráis el sueño. Una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros,
para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: No mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Vamos a dejar hasta aquí la lectura y luego continuaremos en un momento terminando de leer la interpretación que el profeta Daniel da de este sueño. Vamos a tomar algunas partes para llamar la atención sobre algunos aspectos. El primer aspecto al que quiero llamar la atención está en el versículo 1 de este capítulo 2. Dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Ustedes recuerdan que en el capítulo 1, en nuestra primera charla, dijimos que el rey Nabucodonosor les había puesto un tiempo de capacitación que duraba 3 años, desde cuando el rey ordenó que escogieran a los mejores, a los más sabios, a los más sobresalientes, y fueron hallados como ningunos otros a Daniel y a sus 3 amigos.
y ellos tenían que presentar una especie de examen después de 3 años. O sea que esto del capítulo 2 ocurrió en medio de esa trayectoria. El capítulo 1 precisamente dice: a estos muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y dice: y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. O sea que lo que está diciendo el versículo 17 del capítulo 1 se refiere a lo que pasó en el capítulo 2. O sea que el capítulo 2 en realidad es parte del capítulo 1. Lo que pasa es que necesariamente tenemos que tomar algún orden para decir las cosas. Y el profeta Daniel escogió este orden. Pero tenemos que tener en cuenta que la narración del capítulo 2 está contenida en el capítulo 1. Para que recordemos eso. El versículo 1 del capítulo 2 comienza diciendo: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Recordemos que el capítulo 3 termina diciendo que el rey les hizo el examen y los halló 10 veces mejores que todos los más sabios de su reino. O sea, por lo menos, al final del capítulo 1 estamos hablando de el periodo cuando el rey los evaluó. Y luego el último versículo dice, del capítulo 1, dice: y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y luego sí está la narración del capítulo 2. Entonces quiero que quede muy en claro que todo el evento del capítulo 2 sucede dentro del capítulo 1, para que lo tengamos en cuenta cuando leamos esta porción de la palabra de Dios. Dentro entonces de estos 3 años que ocurrieron en el capítulo 1, dentro de esos 3 años ocurrió lo del capítulo 2. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El rey tiene un sueño y algunos piensan que él no lo había olvidado, sino que él quiso probar a los sabios, y es posible que así fue. Aunque aquí dice, el versículo 1 dice: y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. El versículo 1 del capítulo 2 dice que al rey se le fue el sueño. Podría ser que no se le había ido realmente el sueño, sino que el rey optó por decir que se le había olvidado para probar a los que decían interpretar sueños. Así que es posible que haya sido parte de la sagacidad, y sagacidad, vaya sagacidad, porque es lógico pensar que si a uno le es revelado el significado de un sueño, o si uno es capaz de encontrar el significado de un sueño, pues ¿por qué no? De la misma manera puedes saber cuál era el sueño. Así que era una forma muy sagaz de probar la veracidad de estos que se decían sabios y que se decían capaces de interpretar cualquier sueño. De manera que creo que puede ser así. Puede ser que el rey en realidad no lo había olvidado, aunque aquí hay esta afirmación que dice que se le fue el sueño. Así que me inclino por pensar que realmente se le había olvidado. Pero no peleo con aquellos que dicen que no se le había olvidado. Él tuvo un sueño y dice que se le olvidó. Y entonces vienen los sabios, son convocados los más destacados, los astrólogos, los caldeos, los agoreros, adivinos, todos son llamados ante la presencia del rey para que le digan al rey, le hablen de un sueño. Pero el problema es que no solo es interpretar un sueño. Claro, interpretar un sueño cualquiera puede decir cualquier cosa. Y hasta pueden ponerse de acuerdo y de pronto buscan algunas cosas que concuerden y el rey dice, bueno, pues sí, eso tiene sentido. O la gente dice, en esos casos, sí, eso tiene sentido. Y hay mucha gente que anda tras de sueños, tras de vanidades, tras de fantasías hoy día. Andan consultando el horóscopo. Andan consultando, qué sé yo, su suerte de una forma y de otra. Bueno, tienen muchas prácticas, en realidad que no tienen ningún sentido. Y aquí el rey hace una prueba magnífica. El sueño se me olvidó.
así que ustedes deben decirme cuál era el sueño y cuál era su interpretación. Y como no fue posible, estos hombres estaban juntos, se pusieron de acuerdo y dijeron, no, eso no es posible. Ningún rey, además, en ningún imperio le ha exigido a sus sabios cosa semejante. Así que ellos querían pararse firme ahí, pero no lo lograron. El rey dictó un decreto contra ellos de muerte. Y cuando estaban buscando a Daniel para ejecutarlo y a sus amigos, Daniel preguntó, ¿cuál es la razón por la que este edicto ha salido así tan apresuradamente de parte del rey? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre? Daniel era un jovencito, no lo olvidemos. Daniel tendría tal vez, no sabemos, 14, 15, 16, 17 años a estas alturas. Era un jovencito, pero un hombre temeroso de Dios. Era un hombre ya sabio, un hombre de esos destacados, era una lumbrera. Y el rey lo había puesto en un puesto muy sobresaliente. Pero no sabemos en este caso, recordemos que esto sucedió en el segundo año y el rey lo colocó por encima de los demás sabios fue hasta el tercer año. Esto ocurrió en el segundo año, recordemos. Así que estaban buscando a Daniel para matarlo entre los sabios. Pues digamos que Daniel todavía no estaba reconocido como un oficial, como un sabio oficial, pero estaba en la escuela para pasar el examen con el rey, para estar entre los sabios. Así que la orden del rey era asesinar no solamente a los sabios declarados ya reconocidos como sabios, sino a aquellos que estaban en las escuelas para ser, digamos, reconocidos como sabios. Y cuando Daniel se encuentra con estos que lo van a buscar para quitarle la vida. Terrible, ¿no? Para quitarle la vida, lo están buscando y a sus amigos. Y él les pregunta qué es lo que pasa. Y le explican, es que el rey tuvo un sueño y lo olvidó y nadie ha podido decirle el sueño y su interpretación. Así que entonces dice aquí la palabra del Señor que Daniel habló prudentemente a Arioc. Dice, entonces Daniel, capítulo 2, versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. Yo quiero destacar un poquitico esto. Habló sabia y prudentemente. Miren, cuántas cosas de nuestra vida, de nuestro éxito, de nuestro pan, de nuestros logros dependen de que sepamos decir bien algo. Le hemos dado tan poca importancia a lo que decimos cualquier cosa y lo decimos de cualquier manera y así esperamos que nos vaya bien. No, señores, tenemos que aprender a usar los medios que Dios ha dado para que nos vaya bien. Y uno de esos medios es aprender a hablar bien. Aquí dice que Daniel habló prudente y sabiamente. Sabia y prudentemente. Al capitán, al que se le había encomendado la orden de ejecutar, de dar muerte a los sabios. Él le habló sabiamente, no lo dijo de cualquier forma, habló sabiamente. Y entonces Daniel dijo que lo llevara ante el rey para pedirle al rey tiempo, que le diese tiempo. Daniel entonces entró, versículo 16, y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Para qué Daniel le contó a sus compañeros lo que estaba pasando? Aquí nos dice el versículo 18 para qué. Dice, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Quiero destacar una partecita aquí. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo. Hoy día, la mayoría de gente, el hombre e incluso muchos cristianos piensan que Dios está obligado a contestarles, que ellos tienen que reclamar
en el nombre de Jesucristo lo que les pertenece y han olvidado que Dios no le debe nada a nadie. Si hemos de acercarnos a Dios para pedirle algo, será implorando la misericordia. Es decir, en realidad, lo que merecemos es la ira. Los salmos sí que nos hablan de esto de una forma maravillosa. El Salmo 119, por ejemplo, el Salmo 119, 64, dice así: de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Cada milímetro está lleno de la misericordia. Eso quiere decir que si yo doy un paso o un milímetro avanzo, en realidad lo que debería encontrar en ese milímetro es una mina que explotaría y yo volaría en pedazos. Pero no, la tierra está llena de la misericordia de Dios y es por eso que yo puedo dar un paso adelante o atrás o al lado y no exploto en pedazos, porque la tierra está llena de la misericordia de Jehová. En realidad lo que yo debía encontrar cuando doy un paso adelante, ¿sabes qué? Estoy pisando el mundo de Dios. Este mundo le pertenece a Dios, incluso mi vida le pertenece a Dios. Y si yo doy un paso a cualquier lado, con lo que yo debería tropezarme es con la ira de Dios, porque es para lo único que yo he hecho méritos, para que Dios esté airado contra mí. Dios no ha hecho sino coronarme de favores y de misericordias, y yo no he respondido como debía. Así que con lo que yo debería tropezarme es con su ira, pero no me tropiezo con su ira. Me tropiezo con la misericordia de Dios. ¿Y saben qué es lo peor? Que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. Ni siquiera nos percatamos de que la tierra está llena de su misericordia. Y creemos tener el derecho a que Dios nos colme de bendiciones. Hoy día escucho a muchos pastores decir, hay que reclamarle a Dios. ¿Saben qué? No, señores, a Dios no le podemos reclamar. Es por gracia todo lo que recibimos. Daniel entendía muy bien esto y por eso dice aquí el versículo 18, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo. Daniel sabía muy bien que Dios no tenía por qué salvarlos, por qué salvarles la vida del edicto del rey de muerte. Daniel entendía muy bien eso, no había por qué hacerlo, Dios no tenía por qué hacerlo, pero ellos se iban a presentar ante Dios para implorar misericordia. ¿Ha quedado claro de qué manera es que debemos acercarnos ante la presencia de Dios? Solamente hay una manera: acercarnos sabiendo que no merecemos. Así era antiguamente ante los reyes. Nadie se podía presentar delante de un rey porque moriría, salvo que el rey extendiera su cetro de aceptación. No importa quién fuera, así podía ser la reina que se presentara sin haber sido invitada por el rey. Estaba expuesta a la muerte en ese momento. Ahora, ¿qué pensamos? ¿Que el Dios infinitamente santo no es así? Pues si así eran los reyes, el Dios infinitamente santo con mayor razón. Y recordemos que Él es infinitamente santo, justo, sabio, soberano. Él nunca hace arbitrariedad. Él es soberano, pero nunca hace arbitrariedad. Así que, ¿de qué modo nos acercamos? Para implorar misericordias. Eso fue lo que hizo Daniel. Dice, entonces el secreto, versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, miren lo primero que dice Daniel, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos.
Daniel lo que está diciendo en otras palabras aquí es que nunca cesen las alabanzas para el Dios del cielo. Que no cesen, que no acaben, que no paren las alabanzas. Que toda la tierra, que toda la creación bendiga el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y luego Daniel habla de la soberanía en el gobierno de las naciones, del mundo, de los tiempos. Dice, Él muda los tiempos y las edades. Eso está en sus manos, en su voluntad, en su soberanía. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. De Él viene todo. Él es todo. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Él está en luz inaccesible. Recordemos que Jesús dijo, yo soy la luz. El que en mí cree no andará en tinieblas, sino que estará en luz también. Todos aquellos que le han visto, que le han conocido, están en luz, están en la luz, porque Él es la luz. Aquí Daniel dice, con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Oh, le ha dado sabiduría a Daniel y también fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces Daniel fue donde el jefe de la guardia, Arioc, el que había mandado Nabucodonosor, el rey, para que los matara a todos los sabios, y le dijo, vea, no los mates. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Así que el rey viene, el Arioc viene y le dice al rey, oh rey, hay uno de los deportados de Judá que él puede dar la interpretación. Él puede decir cuál es el sueño y dar su interpretación. Y entonces el rey pregunta, le dice a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿tú podrás hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? El rey en realidad está muy escéptico. Además es un niño, es un jovencito de 16, 17 años. ¿Cómo este jovencito va a ser capaz de lograr lo que no lograron los más refinados sabios de mi reino? Bueno, el rey está incrédulo, pero Daniel le responde al rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Bueno, Daniel dice que en realidad esto no está en manos de ningún hombre, pero le dice que hay un Dios en los cielos. ¿Por qué le dice Daniel de esa forma? Porque Nabucodonosor creía en muchos dioses. Y Nabucodonosor debía saber que había un Dios, de aquel que le había revelado el sueño a Daniel. Ese Dios, el Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. Así que le dice, aquí está tu sueño. Le cuenta lo que ve. Una estatua inmensa, tal vez en esas llanuras de ahí de Babilonia. Tal vez el rey soñó y vio que una estatua inmensa, tal vez debía ser inmensa, se veía desde lejos, y era una estatua extraña, era una estatua que tenía la cabeza de esta imagen era de oro fino,
su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y entonces le dice Daniel, y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Y luego le dice Daniel, también te voy a dar la interpretación. Y aquí sigue la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Daniel está diciéndole al rey que eso vino de parte de Dios. El dominio se lo ha dado Dios. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Bien, vamos a hacer una breve reflexión sobre lo que acabamos de leer, sobre la interpretación del sueño de esta imagen que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, la parte de la cintura de bronce, la parte de abajo de las piernas de hierro y los pies y los dedos de los pies de barro cocido mezclados con hierro.
y de pronto una piedra fue cortada no con mano, y esa piedra cayó sobre la imagen y desmenuzó todo esto, y todo esto desapareció. Y esta piedra se fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que llenó toda la tierra. Se volvió un monte tan grande que llenó toda la tierra. Bien, en primer lugar el profeta Daniel dice que esa cabeza de oro es Nabucodonosor, precisamente, a quien Dios le ha dado el poder, el dominio y, digamos, la soberanía de gobernar en muchos lugares de la tierra. Él es esa cabeza de oro. Y dice que después de él se levantaría otro reino menos fuerte. Ese reino fue los medos y los persas, donde cada brazo simbolizaba una especie de reino doble. Recordemos que en Media y Persia había un reino con dos cabezas, y estos eran los medos persas. Y después de este reino vino el imperio de los griegos. Recordemos que los medo-persas fueron los que conquistaron al imperio de Babilonia. Ellos conquistaron la ciudad que prácticamente era inconquistable. Y luego vinieron los medos y los persas. Y después los medos y los persas fueron conquistados por los griegos, por el imperio griego. Alejandro Magno, que a la edad de 23 años, un jovencito, era dueño del mundo también. Y esto es lo que representa la parte de la cintura de la imagen, que era de bronce. Y luego viene un cuarto reino. Notemos que solo viene un cuarto reino después, y se refiere al Imperio Romano. El Imperio Romano es el que toma el poder en lugar del Imperio griego. Y luego dice que la parte de los pies de la imagen está constituida por hierro mezclada con barro. Ahora, dice que en parte será fuerte porque el hierro es fuerte, pero en parte será débil porque el barro es débil. Y así como no se puede, digamos, mezclar el hierro con el barro y tener una buena, digamos, una sustancia, un material consistente, fuerte, de esa manera también esta coalición o esta alianza sería en parte fuerte y en parte débil. Y estaba el rey mirando cuando de pronto una piedra fue cortada no con mano. Y esa piedra cayó sobre la imagen y desmenuzó todo esto. Bien, ¿a qué se refiere esa piedra? Esa piedra se refiere al Señor Jesucristo. Él es la piedra angular, Él es la roca que hace caer. Él es la roca que vino a la tierra y su voluntad se hará. Y Él vino a establecer el reino de Dios en la tierra. Y ese reino es un monte que va a desmenuzar todos los sistemas del mundo. Toda la sabiduría, toda la, la autosuficiencia del mundo, todos los sistemas errados, equivocados, egoístas, salvajes que hay en este mundo, todo eso desaparecerá. Ahora, de pronto podemos decir, no, pero no parece que eso vaya desapareciendo. Pues miren, no nos engañemos por la vista. Lo que ven nuestros ojos no es todo lo que existe, no es lo único que existe. Detrás de lo que ven nuestros ojos, con frecuencia está la verdadera realidad. Y aquí está la realidad, aquí está el poder, aquí está la soberanía, aquí está la sabiduría, aquí está la ciencia, aquí está la felicidad en ese monte, en Cristo. Ese monte es Cristo y su reino es inconmovible. Como dice aquí, será un reino que no será jamás destruido, ni será entregado a ningún otro reino. Ese es el reino de Dios. Y aunque está en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, con mucha frecuencia, con muchos errores,
con muchas debilidades, con mucha pecaminosidad, desgraciadamente. Pero ahí en esa iglesia está la verdad de la palabra de Dios, y esa verdad es inderrumbable. Esa verdad es inconquistable. Esa palabra de Dios penetrará hasta lo último de la tierra, y la tierra será llena de la gloria del Señor, así como las aguas cubren el mar. Así está escrito. Así que, ¿quiere usted realmente sabiduría? ¿Quiere usted realmente construir civilización? Entonces yo quiero animarlo a que venga y vea y oiga la palabra de Dios. Ruéguele a Dios que derrame de su gracia, que derrame de su misericordia, así como lo hizo Daniel, para que le abra sus ojos, porque el Dios que no miente dice que usted está ciego. Dice que usted por naturaleza es ciego y que es absolutamente indispensable, que es absolutamente necesario que sus ojos sean abiertos antes de que usted pueda ver. Ese Dios que no miente dice que usted está muerto espiritualmente y que es absolutamente necesario que Él le dé la vida para que usted pueda comprender, ver, oír y ver las cosas como son realmente. Usted necesita que Él abra su mente, su corazón. De otro modo, no se abrirá. Usted rechazará a Cristo hasta la muerte, hasta cuando Dios lo quiera permitir. Así que ruéguele a Dios que le dé la gracia de que sus ojos vean y que sus oídos oigan, y que usted sea uno más de este reino que no será jamás destruido y que no caerá jamás en manos de otro reino. Quiero que oigamos esto, quiero que lo tengamos muy presente. Miren, el cielo y la tierra pasarán, pero no pasará ni una jota ni una tilde de lo que está escrito. Si usted quiere ser parte de ese monte que se formó a raíz de aquella piedra que fue cortada, no con mano, y que ese monte fue creciendo y fue creciendo hasta que llenó toda la tierra. Si usted quiere ser parte de ese monte, de ese reino inconmovible, ruéguele a Dios que le abra sus ojos. Amén. Muy buenos días para todos. Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 5 al 11. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cuando abordamos los versículos 1 al 4 de este capítulo, mencionamos el hecho de que los israelitas fueron bautizados y traídos a muerte y a libertad al mismo tiempo cuando cruzaron el Mar Rojo y luego con la nube en el desierto por la cual fueron cubiertos. Fueron liberados de la esclavitud de Egipto, que simboliza el pecado, y del faraón, que simboliza al diablo, que es opresor de la raza humana. Dijimos que el bautismo significa a la vez muerte,
a la vieja manera de vivir y libertad de las cadenas del pecado que nos ataba. También que Dios proveyó sustento por el maná, que es símbolo de su palabra que alimenta al creyente, y el agua para calmar la sed a través de la roca que siempre hallaron en su camino y que milagrosamente emanaba agua cuando sintieron sed. En este caso, esa roca era Jesucristo, que les acompañaba por todo este proceso, por este trasegar, por este andar, saciando la sed y la angustia que producen los pasajes ardorosos en este camino espinoso que recorremos rumbo a nuestro gran galardón en la ciudad santa, la nueva Jerusalén del cielo. En los versículos 5 al 11 se nos advierte que sin embargo de la mayoría de ellos Dios no se agradó. Dios se molestó con ellos y por eso perecieron en el desierto. Jamás metieron su pie en la tierra prometida, en la tierra de la sobreabundancia, la tierra que Dios había preparado para que los suyos tuvieran reposo, después de un desierto lleno de necesidades. Es que el pueblo había cometido un grave error. Salieron enteramente libres de la tierra de Egipto y del dominio de Faraón, pero Egipto nunca salió de sus mentes. Prueba de ello es que cada vez que sintieron alguna necesidad, protestaron contra Moisés y alegaban que vivían mejor en Egipto, esclavos lógicamente, y por ello siempre pretendieron devolverse a la esclavitud. Si fuera por su sentir, por lo que sentían, siempre decían mejor volvamos. Todo esto nos indica que no desarrollaron mentalidad de libres, por tanto no pudieron disfrutar su libertad y perecieron en la escasez. Qué tristeza, en la escasez. Con ese comportamiento irritaron la paciencia de Dios y su justicia los condenó a desear, pero a nunca poseer, nunca recibir la tierra de la sobreabundancia que Dios les había prometido como herencia. La necesidad nos impulsa a conquistar y agiganta la fe. En cambio, la escasez nos lleva a mendigar y a quejarnos continuamente de nuestra situación en las circunstancias. Pero más allá de mostrarnos lo mala que fue esa generación, la palabra de Dios apunta que el testimonio de tal comportamiento y consecuencias no fue legado y escrito en la Biblia solamente para decir cuán malos fueron, sino que nos fue dejado como ejemplo para que no incurramos en las mismas faltas hoy día. ¿Cuáles fueron las faltas contra la voluntad de Dios que esta generación cometió? La primera, fueron idólatras. El pasaje al cual hace referencia está en Éxodo 32. Recordemos que cuando Moisés tardaba en regresar del monte, cuando hablaba con Dios para recibir las tablas de la ley, el pueblo le dijo a Aarón: haznos dioses porque Moisés no regresa. E hicieron un becerro de oro y lo adoraron, y entonces así irritaron a Dios. Segundo, fueron fornicarios. Este pasaje hace referencia a Números capítulo 25. Ellos llegaron allí cuando estaban a punto de ingresar a la tierra prometida, en el desierto de Sitim. Vieron las mujeres de Moab, se enamoraron de ellas y comenzaron a fornicar con ellas. Y se entregaron a ellas y a su dios Baal Peor, el cual Dios lógicamente odiaba y le irritaba que el pueblo lo hiciera, y esto hizo enojar a Dios. Miles de personas perecieron en un solo día. Tercero, tentaron a Dios, y esto está descrito en Números 21, aunque hay muchos ejemplos, pero aquí hace referencia a Números 21, donde se habla de que en su recorrido por el desierto siempre estaban pensando en comida y en bebida. Olvidaban que su verdadera provisión era su Dios, que les sacó de la esclavitud con mano poderosa, y que la fuente de agua fresca siempre les acompañó en su camino. Entonces, en esta ocasión puntual que mencionamos, desafiaron a Dios, aduciendo que estaban hastiados de su provisión. Dios les había enviado el maná y ellos dijeron: estamos hastiados de este pan que es muy liviano.
Y entonces Dios envió una serie de serpientes que los mataron a muchas personas. El cuarto error que el pueblo cometió es que murmuraron, y está en Números capítulo 16, y específicamente aquí hace referencia a los versículos 41 al 49. Pero el capítulo 16 habla de un hombre llamado Coré, quien se juntó con muchos hombres y se rebelaron contra Moisés y dijeron: levantémonos, depongamos el dominio de estos, quitémosles liderazgo y vámonos a Egipto de nuevo porque no estamos contentos. Y se levantaron contra dos personajes específicamente, contra Moisés, que era su gobernante, y contra Aarón, que era su sacerdote, es decir, quien les orientaba espiritualmente. Y entonces Dios dio su palabra a través de Moisés para que fuesen destruidos. Dios les dijo: apártense que yo los voy a destruir. Y la tierra los tragó vivos. Y entonces el pueblo, viendo la mortandad, sintió dolor y murmuraron contra su gobernante Moisés. Esta vez ya no fueron Coré y sus seguidores, sino cientos de seguidores, sino que fue el pueblo completo. Murmuró contra Moisés, su gobernante, y contra Aarón, su sacerdote, y Dios envió su ángel destructor para que los destruyera del todo. Pero Aarón hizo un ritual para la remisión del pueblo, y entonces solo murieron 14.700 personas en ese día. Aarón hizo expiación y cesó la mortandad. Todo esto, hermanos, todo esto fue documentado para que nosotros tomemos nota atenta y ni codiciemos lo que Dios no nos ha entregado, ni pongamos sucursales a Dios. Esto es, no cometamos idolatría, no cambiemos a Dios ni por las cosas, ni por las circunstancias, ni por las personas que amamos, ni forniquemos contra su santidad, ni tentemos su poder y su gobierno. El poder y el gobierno de Dios no se desafía, no se tienta, ni murmuremos contra Él, ni contra las personas que Dios ha puesto para gobernarnos, para orientarnos. Es importante que cesemos en esta murmuración, porque trae muerte espiritual hoy día, en aquel tiempo muerte física. Él puso estas personas, y gústenos o no nos gusten, Dios las puso. Y quizás si no son los mejores, es porque nosotros tampoco fuimos los mejores cuando en este caso los gobernantes los elegimos. Cuando usamos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras palabras, nuestras intenciones para hacer aquello que justamente Dios detesta, cometemos pecado y manchamos nuestra debida comunión con el Señor. Entonces tomamos la cena del Señor como quien no discierne el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y entonces somos pasados de muchos dolores, de muchas angustias y de muchos sufrimientos. Es necesario entonces que nos examinemos y que cuidemos que nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras cosas que deseamos no nos lleven a cometer pecado contra Dios y a pervertir el derecho de su palabra. La libertad en Cristo, hermanos, implica también desechar tales pasiones, porque son pasiones desordenadas, son pasiones carnales. Y cuando lo hacemos, entonces crecemos en santidad, mantenemos limpia la conciencia de toda perversión contra la palabra santa de Dios. Así que si tomamos la Santa Cena, debemos procurar limpiarnos. Y tengan mucho cuidado, porque significa no correr mañana a hacer lo mismo. Hay que respetar a Dios, a su palabra y a sus autoridades, porque Él lo ordena. Así de sencillo. Así que tomamos el pan y la copa también limpiando nuestra conciencia de estas perversiones. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, cuando iba a ser entregado, tomó pan y dijo a sus discípulos: coman, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Vamos a orar. Señor, gracias por este pan y por esta copa, que nos muestra tu bondad a través del sacrificio de Cristo, y que recordamos por este pan y por esta copa. Gracias porque tú quieres limpiar nuestra conciencia de toda perversión. Ayúdanos a no ser aferrados a las cosas que nos hacen daño,
y que pervierten la sana doctrina. Ayúdanos, Señor, a ser aferrados a tu palabra y a honrarte por encima de cualquier cosa. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a desprendernos oyendo la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Tomemos el pan. También dice la palabra de Dios que una vez que hubieron cenado, tomó la copa y les dijo: tomen de ella, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para perdón de pecados. Vamos a tomar la copa recordando que fuimos limpiados por la sangre de Cristo en su muerte. Bendito el nombre del Señor. Señor, gracias, porque nos das el privilegio de conmemorar el sacrificio de Cristo, pero también de hacerlo nuestro a través del arrepentimiento, la regeneración, la confesión y también el participar de esta cena que nos recuerda que su cuerpo y su sangre fueron molidos y derramados en nuestro favor, para perdón de pecados y para regeneración de nuestra vida y limpieza de nuestra conciencia de todo pecado. Gracias, Señor. Bendícenos y ten misericordia al tomar estos elementos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, muy buenos días. El Señor sea bendiciéndoles grandemente en este domingo tan especial, en donde el Señor nos permite reunirnos todos para escuchar su palabra, para aprender cosas lindas de Él, para glorificarlo, para darle gracias por esa semana que pasó tan hermosa y para darle gracias por la próxima semana que empezamos hoy, y que también va a ser una semana llena de muchas bendiciones del Señor. Hoy queremos enviarles un saludo muy especial a nuestros niños, todos esos niños que nos ven, que se están viendo este culto. Entonces un abrazo muy grande, les extrañamos grandemente, sabemos que pronto el Señor va a levantar toda esta situación que pasamos y nuevamente podemos reunirnos en nuestra iglesia para estar en la escuela dominical en bendición. Hoy queremos compartirles un video basados en el libro de Éxodo capítulo 14 y en Éxodo capítulo 20. Entonces la primera parte del video está en el capítulo 14. Recordemos esa parte, esa historia tan maravillosa en donde los israelitas cruzan el Mar Rojo. Entonces recordamos cómo Dios le dio instrucciones precisas a Moisés para que cuando estaban cerca al pie del Mar Rojo, Moisés levantara su vara y el mar se separara, se dividiera en dos. ¿Y qué pasó? Abrió el Señor camino y los israelitas pasaron ese mar sin que les pasara nada. Salieron bien salvos, salieron sin que les pasara nada. Y luego, ¿qué pasa? Vienen los egipcios detrás y el Señor nuevamente le da la instrucción a Moisés para que levante su mano hacia el mar. Y el mar vuelve a su cauce normal y todos los egipcios mueren allí. ¿Y por qué? Por su soberbia, por falta de instrucción, de atender las instrucciones que Dios había dado. Y Dios muestra ya su poder sobre estos egipcios, le muestra que Él es el poderoso. Y también le muestra al pueblo de Israel que Él tiene todo el control de todo. Porque recordemos que el mismo pueblo de Israel que hacía, le decía a Moisés: ¿cómo usted nos saca de allá si allá estábamos bien, estábamos en un sitio mejor? ¿Cómo nos va a sacar para que nos muramos? Y el Señor les mostró quién era el que tenía el poder, y ellos volvieron a tener esa fe en el Señor. Pero vemos allí cómo nuestro Padre Celestial tenía por la providencia
de Dios, él tenía el control de la situación en este momento. Entonces, ¿para qué? Para defender a su pueblo. Y él estaba por su sabiduría y poder, el que estaba haciendo allí en ese momento, estaba sustentando, estaba sosteniendo, estaba dirigiendo y gobernando de acuerdo a su santa voluntad. Y es así como el Señor hoy, así como salvó al pueblo de Israel, así el Señor nos da, nos ofrece, nos da, Señor, Él dio su vida por nosotros para que nosotros tuviésemos la salvación. Y hoy queremos que todos tengamos esa salvación en el Señor. Y la segunda parte del video está en el Éxodo capítulo 20, en donde recordemos que el Señor le da a Moisés los 10 mandamientos. ¿Y para qué el Señor le da a Moisés los 10 mandamientos? Para que el pueblo aprenda a vivir sin pecado, y porque el Señor veía que había muchos problemas en este pueblo, y el Señor entonces dijo: voy a dar unas normas, voy a dar unas leyes. Y así es como le da los 10 mandamientos a Moisés, para que se los comunique a su pueblo. ¿Para qué? Para que este pueblo los obedeciera. Entonces lo vamos a ver. Así como el Señor da leyes, da normas allí a este pueblo, el Señor da normas y leyes hoy en día a nosotros. Entonces fijémonos nosotros que en nuestras casas hay normas que cumplir, hay reglas que cumplir, hay cosas que no son negociables. ¿Para qué? Para que vivamos bien, para que vivamos en convivencia agradable, para que tengamos en nuestros hogares estemos bien. Así también en nuestra ciudad, en nuestro país, hay normas, ¿cierto? Hay normas que rigen a los países, y esas normas son ¿para qué? Para que las cumplamos, para que podamos vivir bien, que seamos en convivencia, podamos estar bien. Y así también nuestro Padre Celestial nos da unas normas, nos da unas leyes que debemos cumplir. ¿Y en dónde están esas leyes? Están en la palabra del Señor, en la Biblia. Nosotros conocemos cuáles son esas normas leyendo la palabra del Señor. Sabemos cómo debemos vivir de acuerdo a las instrucciones que nos da Él en su palabra. Entonces, en esta mañana, el ánimo es para que estemos también leyendo la palabra del Señor. Y hoy, para terminar, les voy a dejar 2 tareitas. La primera, que la recordamos en la parte del Éxodo 14, vamos a memorizar un versículo, y lo van a memorizar los niños y lo van a memorizar las familias, y lo vamos a recordar. Y es en el Éxodo 14:14. Y entonces la palabra dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es la primera tarea. Memorizamos versículos Éxodo capítulo 14, versículo 14. Y la segunda tarea, vamos a estar leyendo en familia el capítulo 20 de Éxodo. Es allí donde el Señor enseña los mandamientos, nos enseña mandamientos. Entonces los vamos a aprender, los vamos a recordar y vamos a compartirlos con nuestra familia. Entonces, maravilloso lo que vamos a ver este video. Los vamos a dejar muy, muy felices con el video. Esperamos que les aproveche mucho y que hagan las tareas. El Señor les bendiga grandemente en esta semana. Que sea una semana linda, hermosa, en familia, compartiendo todas las maravillas que el Señor nos quiere dar. Les habla Julia Estela Riaño. Yo soy maestra de escuela dominical. Un abrazo. Dios abre un camino. Después que su hijo murió, en la 10ª plaga, el faraón liberó a los israelitas. Pero cuando estaban cerca del Mar Rojo, el faraón nuevamente cambió de parecer y comenzó a perseguirlos. Cuando los israelitas vieron los carros del faraón, se aterraron. Pero Dios le dijo a Moisés
que levantara su vara hacia el Mar Rojo. Dios envió un viento fuerte que dividió las aguas del mar. Apareció un camino seco y los israelitas caminaron en medio del Mar Rojo. Había un muro de agua a cada lado, pero llegaron a salvo a la otra orilla. El faraón y su ejército los siguieron por el mar. Entonces Dios le dijo a Moisés que extendiera su mano. El mar volvió a su lugar y el faraón y su ejército se ahogaron. Dios guió a su pueblo por el desierto. Lo alimentó y le dio agua. Cuando acamparon en el monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés que se encontrara con él en la cima de la montaña. Rodeado de fuego y humo, Moisés subió hasta la cima, y Dios descendió para reunirse con él. Allí, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra que decían: no adores a otros dioses, no hagas ídolos, trata mi nombre con respeto, considera el día de reposo como un día especial. Respeta a tus padres. No mates. Sé leal a tu esposo o esposa. No robes. No mientas. No envidies a la gente o lo que otros tienen. Ahora la gente sabía cómo obedecer a Dios. También tenemos algunos anuncios a través de los cuales orientamos actividades para la iglesia y esta semana. Aprende el texto de Romanos 8, 1 y 2 que está en la portada de este culto. Salió el 3 de julio la resolución de protocolos para reapertura de iglesias, pero recuerden que acá en Bogotá la alcaldesa decretó cuarentena, alerta naranja y cuarentena estricta por zonas hasta el 23 de agosto. Salude a la persona que tiene a su lado, a quienes están allá viéndonos en las redes, les damos un abrazo. No olvidemos las peticiones por las necesidades. La niña que había consumido Barsol está perfectamente bien, bendito el Señor. Dios hizo un milagro, es una niña de 2 años, bendito el Señor. Gracias por esa canasta que está bendiciendo a otras personas también. ¿Cómo nos fue con los 21 días de ayuno y oración? Hoy los terminamos. Así que muchas gracias por acompañarnos, pero les instamos a que sigan orando sin cesar, humillados delante de Dios. Las damas tienen su reunión el martes a las 6 por Zoom, los jóvenes el sábado a las 3 de la tarde y también el jueves tenemos la escuela de formación a las 6 de la tarde por Zoom. No se nos olvide estar orando y estar participando también. Gracias a nuestro hermano Aldemar por este mensaje tan hermoso, a la hermana Julia Estela y a Carla, nuestra hija,
por la ayuda en la parte de los niños, a nuestro hermano Martín Sanders por su participación en la alabanza. Muchas gracias, hermano, desde Villavicencio. Un abrazo, Dios lo bendiga. Y también a todos los que trabajan para hacer posible y mejorar cada día esta producción. Dios los bendiga. Y vamos a orar y finalmente los dejamos con una canción hermosa de alabanza. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias por cada persona que esta mañana ha venido delante de ti, trayendo no solamente sus necesidades, sino también su disposición para aprender, para oír tu palabra y para alabarte. Por misericordia también toma sus necesidades y haz misericordia con cada persona que ahora necesita tu toque en salud, en su vida espiritual, en su familia, en su trabajo, en su provisión. Ten misericordia, Padre, porque tú eres fiel y tú nos sustentas. Ayúdanos, Señor, a ser conforme tú quieres que seamos, como hijos obedientes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo.